Atlantis, la era dorada. También se le llama el continente perdido. La historia de Atlántida viene narrada en el libro egipcio de los muertos, datado 6.000 años atrás y escrito 4.000 años antes de Cristo. El rey Tod gobernó esta isla. Los atlantes poseían un poder extraordinario y eran instruidos en el control de las fuerzas naturales. He aquí lo que dice de la Atlántida la Enciclopedia Británica. Atlántida, isla legendaria situada en el Océano Atlántico. Platón cuenta en su Timeo que los sacerdotes egipcios dijeron a Solón que aquella isla era una tierra mayor que Asia Menor con Libia, situada inmediatamente después de las columnas de Hércules. Más allá se encontraba un archipiélago de islas menores. La Atlántida había sido un reino poderoso 9.000 años antes del nacimiento de Solón, y sus ejércitos habían conquistado todos los países del Mediterráneo. Solo Atenas se había resistido a ellos. El mar había terminado por tragarse a la Atlántida, y su ubicación estaba señalada por bajíos. En su Critias, Platón añade la descripción de la constitución ideal de la Atlántida. Es imposible decidir en qué medida se debe esta leyenda a la imaginación de Platón y en qué medida se basa en datos que no han llegado hasta nosotros. Las columnas de Hércules eran el peñón de Gibraltar, que en la antigüedad se llamaba Calpe o Alibe, y el monte Avila, en África, al otro lado del estrecho de Gibraltar, cerca de Ceuta. Estos dos hitos dominaban el paso entre el mundo conocido, las orillas del Mediterráneo, y el mundo desconocido del Océano Atlántico. Según Platón, la información que recibió Salón de boca de los sacerdotes egipcios decía que la Atlántida, una isla del Atlántico que podría llamarse continente por su tamaño, había sido tragada por el mar en una catástrofe volcánica violenta hacía unos 9.000 años. Platón vivió del 428 al 348 antes de Cristo. Salón había vivido unos 200 años antes de Platón. Así, la Atlántida habría estado en el Atlántico hacia el 9600 antes de Cristo. Existen otras referencias más antiguas sobre la Atlántida. Hesiodo, poeta griego que vivió en el siglo VIII antes de Cristo, habla de las islas de los benditos o islas afortunadas. Pasaron a formar parte de la mitología griega y estaban situadas en el Océano Occidental, es decir, en el Océano Atlántico. Se decía que estaban habitadas por mortales a los que los dioses habían concedido la inmortalidad y que disfrutaban de un verano y de una fertilidad perpetuos. Los atlantes eran adoradores del sol. De Atlántida o Atlantis habló también Edgar Cayce. Era un clarividente. Ha sido considerado el medio más hábil del siglo XX. Se le considera también como el padre de la medicina holística. Su predicción más conocida se refiere al redescubrimiento de la Atlántida, el continente desaparecido, cuya confirmación aparentemente llegó más de 20 años después de su muerte. Casey predijo que parte de la Atlántida resurgiría en 1968 o 1969, en la región de Bimini, cerca de las Bahamas. De hecho,
En esos años se descubrieron misteriosas estructuras submarinas precisamente en la zona que él indicaba. Entre 1968 y 1969 se descubrieron estructuras submarinas en la región de Bimini, cerca de las Bahamas, que atestiguan la existencia del continente perdido, la Atlántida. La descripción de la Atlántida por Case estaba relacionada mucho más estrechamente con el pensamiento ocultista que con el pensamiento científico de su época. Casey creía, sin embargo, que los primeros humanos existían solo como formas de pensamiento, etéreas y hermafroditas. En una fecha no especificada, según sus interpretaciones, estos seres espirituales comenzaron a hacerse tangibles y se dividieron en 5 razas: blanca, negra, amarilla, parda y roja. La raza roja desarrolló una civilización próspera en la Atlántida, pero se volvió más materialista y ligada a la vida terrenal. Con el tiempo, los habitantes de la Atlántida comenzaron a recurrir a las fuerzas del mal e incluso comenzaron a practicar sacrificios humanos. Aunque si era espiritualmente corrupta, la civilización atlante alcanzó un nivel tecnológico incluso superior al actual. Según Edgar Cayce, había globos aerostáticos, aviones, submarinos, ascensores, máquinas de rayos X, fotografía remota y máquinas antigravedad. La Atlántida, según Edgar Cayce, se publicó en 1968. Habló sobre la destrucción final y a la emigración de los refugiados de la Atlántida a Egipto, a los Pirineos y América Central y del Sur. Dijo que algunas de estas gentes fugitivas llevaban consigo registros históricos de su patria perdida. El relato de Case nos habla de múltiples catástrofes atlántidas que sucedieron a intervalos, en un período de 40.000 años, y no de una destrucción en un solo día y una sola noche, como narraba Platón. La Atlántida de Case es descrita con sus grandes logros tecnológicos y también con sus grandes conflictos morales. Leyó los registros acásicos, que en sus lecturas se describen como un registro psíquico de todos los sucesos que han tenido lugar en toda la historia, tejidos con el ovillo del tiempo y del espacio. Las lecturas vitales se realizaron para ayudar a ciertas personas a comprender y a dar respuestas a las preguntas y a los problemas que pudieran tener en sus vidas actuales. En el caso de las personas que tenían encarnaciones pasadas en la Atlántida, los problemas tienen un interés especial, tanto para las propias personas como para el mundo en general. Según Case, muchas personas que vivían en la Atlántida eran individuos activos, influyentes y capacitados. Estos atlantes se están encarnando de nuevo en el mundo de hoy, con su influencia sobre la civilización mundial. Era tan grande en el pasado que es probable que puedan volver a influir de nuevo sobre los sucesos mundiales. Case expresó así esta idea: siendo verdadero el hecho de la encarnación y que las almas que ocuparon una vez tal entorno, la Atlántida, están entrando en la esfera de la Tierra y habitando en individuos del presente. ¿Es acaso de extrañar si efectuaron tales transformaciones en los sucesos de la Tierra en su época hasta llegar a atraerse la destrucción sobre sus cabezas, que, si están entrando ahora, puedan efectuar cambios sobre los asuntos de las personas y de los individuos del presente? Y en otro pasaje, conocemos a pocas personas por casualidad. Todas son oportunidades para una experiencia u otro. Nosotros les debemos, o ellas nos deben, ciertas consideraciones. Los grandes problemas con que se enfrenta el mundo hoy día
Nuestras relaciones con Dios y nuestras relaciones con los demás no son nuevos. En Atlántida, estos problemas condujeron a una lucha entre los habitantes del país y, por último, a la destrucción del propio país. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Teosofía, escribió sobre la Atlántida en su libro más importante, La Doctrina Secreta. La doctrina secreta tuvo una influencia de primer orden sobre el pensamiento acerca de la evolución espiritual de la humanidad. Desde el punto de vista teosófico, explica el origen y la evolución del universo y el origen y la evolución de la humanidad. La teosofía considera que el 7 es un número místico. Existen 7 planos de la existencia, ciclos séctuples a lo largo de los cuales todo evoluciona, y 7 razas raíces de la humanidad. La cuarta o Atlante es de la que hablaremos. Las razas raíces parten de la primera, la polar. La raza raíz polar solo existió en forma de cuerpo astral en la Tierra, sagrada e imperecedera, y no como materia física. La segunda raza raíz, la hiperbórea, vivió en el continente ártico llamado Hiperbórea, un continente del que se habla en la mitología griega, situado en regiones muy al norte. Los hiperbóreos tenían cuerpos físicos, pero estaban vinculados muy estrechamente con lo etéreo. No se parecían a las personas tal como nosotros las concebimos y normalmente no eran visibles. La tercera raza es la de los lemurios, según la teosofía. Era de gran superioridad como superficie. Era un gran continente austral que ocupaba una gran parte de lo que ahora es África, Asia, el Océano Índico y partes del Océano Pacífico. El relato de los lemurios describía el descenso del ser humano hasta ocupar la materia física. Se considera al hombre lemurio como a un animal destinado a alcanzar la humanidad, más que como a un ser humano. Rudolf Steiner, filósofo y destacado ocultista, escribió un texto de gran belleza donde describe sus visiones del mundo espiritual en la época atlante. En los escritos de la Crónica de la Akasha han sido indicadas sobre todo las cualidades anímico-espirituales de nuestros antepasados atlantes. Alguien preguntó una vez a Edgar Cayce cómo encontrar la felicidad y la paz mental. Respondió: ayudar a los demás trae la liberación, trae la paz, trae la armonía. Pues recuerda, las promesas que Él nos hizo entonces siguen vigentes hoy. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como conoce el mundo la paz, no la paz de la comodidad, sino la de la convicción dentro de uno mismo de que los demás harán lo que quieran, pero yo serviré al Dios vivo. Ese es el único medio, la única salida, que nos libera de las fuerzas que nos atan, pues la verdad os hará libres, y entonces seréis verdaderamente libres.